bendiga mucho. Pues, por la misericordia del Señor, hace aproximadamente 20 años llevo ya entre España y Marruecos. Dios me dio la oportunidad de ir a un viaje donde estudié cómo alcanzar los musulmanes para Cristo. Ese era el tema del viaje, del curso. Y allí conocí al que es actualmente mi marido, César, que también estaba haciendo el curso y teníamos el mismo llamado, musulmanes. Entonces han pasado 20 años desde que estoy por allá. Hemos vivido en Marruecos. Nuestro hijo nació en una ciudad que se llama Melilla, que está en el norte de África, pero pertenece a España. Y actualmente vivimos en el sur de España, en una ciudad que se llama Málaga. Es una ciudad costera. Y pues a los pastores, a Tania y Feli, los conozco desde que comencé. No voy a decir año primero porque no los recuerdo. Bueno, y a la pastora, María Pastora también, y a Josephine. Y a Pepi y Josephine. Desde que el Señor me llamó, nos conocimos en el mismo ministerio. Amén. Y ahí hemos seguido militando en el Señor. Y yo no sé si ellos recuerdan, una vez que vino una señora a ministrar, que ella, Elvira Miller, y ella tuvo una visión donde ella decía que de Puerto Rico salían muchas lucecitas, que con la luz de Cristo, ¿verdad? Simbolizaban personas, y que Dios la ubicaba en diferentes naciones. Y yo siempre pienso en eso, como el Señor, ¿verdad?, cogió de esta isla tan pequeñita y ha sido instrumento de salvación en muchas naciones. Dios ha movido muchos misioneros, muchos evangelistas, profetas, maestros, y es una bendición tan bonita, ¿verdad?, que salimos de una islita tan pequeña y representamos el reino de los cielos, donde el Señor nos ubica. Aleluya. A ustedes los ubicó aquí, ¿verdad?, para ser lumbrera, para bendecir, para extender el reino de los cielos, y a mí me ubicó allá. Y quiero dejar muy claro que les estoy muy agradecida por las oraciones, mayormente, porque la verdad que se pasan momentos muy difíciles y se pasa mucha soledad. La verdad que este calor humano que hay aquí yo no lo tengo. Yo no lo tengo, pero tengo al Señor, que es universal. Y pues he aprendido a desarrollar una relación personal bien estrecha con el Señor para sostenerme. Porque si no es así, no se puede. No se puede en Puerto Rico, ni en China, ni en México, si no tenemos una relación estrecha con el Señor y personal íntima. Y pues por la gracia de Dios eso es lo que nos sostiene. Bueno, hermanos, cuando la pastora Tania me dijo de compartir y me comentó que ustedes estaban tratando una serie sobre conectarse con la gente, algo así, ¿verdad? Entonces yo le pedí a Dios que me diera un mensaje pues enfocado en esa línea, ¿verdad? Perdónenme, quiero hacer un paréntesis. Se me olvidó presentarles a mi amigo, por favor, ponte de pie, Jonathan. Él es un hermano en la fe que siempre que vengo a Puerto Rico es una bendición para mí y me lleva a los sitios donde necesito ir, así que bendigo tu vida, Jonathan. Amén. Dios te bendiga, amado. Bueno, pues hermano, entonces yo dije, bueno Señor, quiero compartir por esa misma línea, ¿verdad? Conectarse con la gente. Entonces, a manera de introducción, todos sabemos, ¿verdad?, que los tiempos han cambiado. Cuando nos convertimos, por lo menos este grupito, se usaban los megáfonos, ¿verdad, María Pastora? En la calle. Yo tengo. Lo tienes. Y íbamos por ahí y decíamos, Cristo viene, arrepiéntete, o Cristo te ama, ¿verdad? Ese era el estilo y la forma de llevar el evangelio. Pero verdaderamente, hoy en día, los métodos han cambiado, ¿verdad? La necesidad de la gente es la misma, necesitan al Señor, necesitan arrepentirse, necesitan venir a Cristo.
Pero como pueblo de Dios tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, qué estrategia y qué método es el adecuado para el contexto y la zona donde me ubicó Él. Eso es. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a España, nada de esto que se aplica en Puerto Rico se puede aplicar allá. España tiene otras características culturales y espirituales. Entonces, yo no puedo ir, primero que el gobierno no me lo permite, coger un megáfono o hacer un culto al aire libre, tendría que tener unos permisos, es muy complicado. Pero el estilo que Dios nos da a los que estamos allá es de tú a tú, personal, relacional, del día a día. Entonces, tenemos que discernir eso, ¿verdad? En una ocasión les quiero compartir este testimonio. Yo estaba repartiendo tratados por la calle solita, ¿verdad? Porque no tengo nadie más. Tengo que obedecer al Espíritu. Y entonces me encuentro con esta señora. Primero yo le pasé de largo porque tenía una cara como muy enojada. Y me intimidó. Y el Espíritu Santo me dijo, dale uno a ella. Entonces yo me regresé y le doy uno. Y la señora me dice, mira, a mí tú no me vengas a hablar de religión. Yo no quiero saber nada de religión. Entonces me empieza a hablar del régimen político que hubo en España hace unos años atrás, Franco, una dictadura. Y cómo a través de ese gobierno se impuso muchas cosas. Y se dañó a mucha gente a través del catolicismo, ¿verdad? Pero él asoció la política con la religión. Y mientras la señora hablaba, yo le pedía al Espíritu Santo sabiduría. Y yo decía, Señor, ¿qué le digo? Y yo la dejé que hablara y ella me habló mucho del daño que ocasionó. Al final, yo le dije, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Y ella se quedó impactada. Le dije, yo estoy completamente de acuerdo, pero yo no le vengo a hablar de religión, yo le vengo a hablar de una relación con Dios, porque Dios no aprueba lo que hizo ese hombre, no lo aprueba, ese no es el corazón de Dios. Entonces la señora empezó a cambiar de actitud, como que empezó a abrirse más, y al final cogió el tratado y me dijo, dame acá, que voy a leer eso que tú me estás dando. Entonces, hermano, yo con esa experiencia aprendí mucho, porque yo decía, a veces vemos a las personas que reaccionan en contra del Evangelio, pero no sabemos lo que hay detrás, y no sabemos lo que le ha ocasionado llegar a ese punto, ¿verdad? En otra ocasión también estábamos evangelizando en Ceuta, que es una ciudad en el norte de África, y el pastor dice, bueno, ahora muévanse y busquen a alguien a quien testificar. Y yo estoy así distraída buscando a quién le hablo, y hermano, se me pone ahí mismo una muchacha gótica, vestida toda de negro, bueno, con tatuajes por todos lados, que sinceramente yo no lo hubiese elegido. Si yo humanamente me dicen, ¿a quién le quieres predicar? Y ella está ahí, yo me voy para el otro lado. Pero así fue. Entonces, ¿qué pasó? También empiezo a hablar de Cristo y me reacciona igual, que ella no quiere saber nada. Y yo le dije, bueno, me imagino que te habrá pasado algo muy fuerte en tu vida para tú llegar a esa conclusión. Entonces ella abre su corazón y me dice, yo estaba en un colegio católico y el sacerdote me violó. Y hermano, ahí a mí se me cayó el mundo. Porque yo decía, wow, Señor, mira cómo esta chica está externamente, está reflejando el dolor emocional que tiene internamente. Y ella no quiere saber del Evangelio porque el Evangelio le simboliza el dolor que le ocasionó ese sacerdote. Entonces yo le dije, mira, si a mí me hubiese pasado lo mismo, yo estaría igual que tú. Y le empecé a hablar. Entonces, hermanos, a través de situaciones así, Dios me fue haciendo ver, me fue haciendo entender que para conectarme con la gente, yo tengo que conocer su dolor. Y yo tengo que conocer dónde están ubicados. Yo no puedo ir así rápidamente. De tal manera amó Dios al mundo que se entregó y no. Hoy en día creo que eso quizás no es muy eficiente, aunque es la palabra de Dios.
Entonces, hermanos, tenemos que discernir cómo está la gente a nuestro alrededor. Porque a veces vemos la fachada exterior, pero no conocemos el interior. Y el Espíritu Santo nos tiene que dar esas herramientas. Tenemos que conocer el entorno. Tenemos que conocer, por ejemplo, aquí en Carolina, qué cosas hay en cuya necesidad la iglesia puede suplir para ser efectiva, para hacer esa conexión, para hacer esa unidad. Entonces yo quiero ahora que vayamos al libro de Hechos, el capítulo 17. Capítulo 17, del 16 al 23. Aquí vamos a ver un ejemplo cómo el apóstol Pablo tuvo esa capacidad de observar, de ver el entorno, para entonces aprovechar la información que él recibió de ese entorno y llevarles a Cristo. Amén, tienen la palabra. Amén. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Bueno, vamos a pasar ahora Pablo estaba en esta ciudad, en este capítulo nos habla, y él empezó a ver la necesidad que había alrededor. O sea, él se dio cuenta que la ciudad era muy religiosa. Y entonces él discernió rápidamente, él vio los santuarios, y vemos en el 23 que dice: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Él se dio cuenta que era una ciudad religiosa. Él se dio cuenta que había mucha idolatría. Se dio cuenta que había un Dios que era el Dios no conocido. Entonces la sabiduría de Dios vino sobre él y dijo: mira, por aquí es que me voy a meter. Ese Dios no conocido es el que yo conozco. Entonces él aprovechó el entorno religioso. Él aprovechó esa deficiencia para llevarles a Cristo. Él no cogió un machete y empezó a cortar cabeza como a lo mejor muchos haríamos, ¿verdad? Mira, idólatra, que te vas para el infierno, si no te arrepientes. No. Él observó, él tuvo discernimiento y utilizó esa deficiencia que había en esa ciudad para llevarles a Cristo. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos así, que nosotros podamos tener la capacidad de discernir con nuestros ojos la necesidad de la gente para conectar con ellos. Nosotros tenemos que aprender a conectar así, porque hoy en día Puerto Rico está saturado del Evangelio. O sea, yo creo que el 100% de la población aquí ya sabe, por lo menos, que Cristo murió en la cruz y que el Evangelio, o sea, lo básico, lo saben, porque ustedes saben que aquí hay muchísimas iglesias, emisoras de radio, hay muchos recursos, muchos. Ahora, ¿qué es lo que falta para que esa palabra nos haga conectar con ellos, verdad? Para que seamos efectivos y vengan a Cristo. Ellos tienen que ver un evangelio práctico, hermanos, de día a día. Porque, por ejemplo, a veces enfocamos el evangelio a la estructura del templo, ¿verdad? El lunes tenemos oración, el martes tenemos ayuno, el miércoles tenemos... Pero se nos olvida que en el tú a tú, en el día a día, en el trabajo, en el colegio, en el supermercado, en la universidad, esas son las oportunidades que el Espíritu nos da para conectar con la gente, para conectar siendo amigos, siendo naturales, siendo espontáneos. Miren, hermanos, actualmente yo tengo una muchacha, yo tengo un grupo en mi hogar, mayormente son chicas, pero tengo una que es dominicana, porque allá en España hay mucha gente latina que va buscando oportunidades de empleo, que va buscando, ¿verdad?, mejoras. Y conocí a esta muchacha en una peluquería. Yo me estoy
peinando y ella también. Y ahí entablamos una comunicación por el país, Puerto Rico, República. Bueno, ella actualmente es mi amiga. Nos dimos los teléfonos. Yo la voy llevando poco a poco, hermano, poco a poco. Voy, me tomo un café con ella viene conmigo, compartimos, nos conocemos. No puedo ir de golpe porque la alejo. Entonces le tengo que pedir al Señor sabiduría. Ella, por ejemplo, por el WhatsApp, me envió los otros días una oración católica. Bueno, yo la leí, le pido al Señor, Señor, dame sabiduría. ¿Qué hago? No le puedo tirar. Dame sabiduría. Entonces, oré y Dios me hizo sentir que le enviara el Salmo 23, porque la oración de ella era como de protección. Yo dije, bueno, yo le tengo que hacer entender a ella que el que protege es Dios. Pues busqué el Salmo 23 y se lo envié. Y así poco a poco. Entonces, a través de la amistad, a través del día a día, es como Dios permite que conectemos con la gente, ¿verdad? Con la gente que necesita. Y tenemos, hermanos, que pedirle al Señor una estrategia, un modo, cómo lo vamos a hacer. Si vamos a la Biblia, un personaje que tuvo una estrategia muy buena ante una necesidad fue Nehemías. Nehemías en el capítulo 1. Vemos en el capítulo 1, lo primero que hizo Nehemías fue que vio la necesidad, o sea, había una necesidad y él tuvo ese discernimiento de decir, mira, ahí hay una necesidad. Cada necesidad, hermano, es una oportunidad. Cada necesidad es una puerta que Dios nos da para bendecir a otros. Yo sé que cuando ustedes atravesaron el huracán María, eso fue una oportunidad también, porque según tengo entendido, empezaron a hablarse con los vecinos, la gente, empezaron a compartir cosas que tenían. Y entonces esas oportunidades hay que estar alerta para utilizarlas como una herramienta para acercarlos a Cristo. Entonces Nehemías vimos que él vio la necesidad, que los muros estaban rotos, estaban destruidos, y él lo primero que hizo fue ver esa necesidad, y eso lo movilizó. De ahí él sintió la carga. En el verso 4 del capítulo 1 podemos ver que dice, cuando oí estas palabras, o sea, cuando él oyó que los muros estaban destruidos, que había una necesidad, dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea, hermano, la estrategia de Dios empieza sintiendo el dolor de lo que tú ves aquí alrededor tuyo, en Carolina, de los vecinos tuyos, de lo que tú ves en la prensa, de lo que tú ves en las noticias. Cuando tú empiezas a sentir ese dolor, wow, Señor, mira cómo los matrimonios se están destruyendo. Señor, mira cómo los niños pequeñiñitos se están matando. Entonces esa carga el Espíritu Santo te la empieza a poner, Pero tú tienes que estar alerta, mirando en el Espíritu. Nehemías observó, sintió la carga y oró. Una vez el Señor te pone esa carga para conectar con la gente, la oración es el segundo paso. La oración. Aquí dice que Nehemías oró y ayunó. Se movilizó en oración, porque la oración empieza a quebrantar los yugos de esclavitud en la gente. Empieza a romper lo que los ata. Empieza a abrir camino. Es la herramienta que el Señor usa. Entonces el Señor nos va llevando así poco a poco. En el versículo 7 dice que Él tomó en oración el lugar del pueblo. Él se incluyó, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. O sea, cuando el Señor te empieza a mostrar la necesidad para tú conectar con los demás, tú también te incluyes como intercesor de decir, mira, Señor, perdona nuestros pecados, perdona a tu pueblo, Señor, límpianos, Señor, ayúdanos como pueblo, como puertorriqueños. Y tú sientes esa carga tuya, esa carga de ese vecino, esa enfermedad de esa persona que tú conoces, ese desempleo que tiene el otro, tú lo sientes como tuyo. Y ahí el Señor ya te está conectando, ¿verdad? Te está conectando con la gente, aleluya. Luego vemos que en el capítulo 2, él no solamente se quedó orando,
Porque a veces eso es una falla que tenemos como iglesia, ¿verdad? Oramos, ayunamos y no está mal, pero requiere una movilización. Hermanos, cuando el Señor a mí me llamó a las misiones, yo estaba en un congreso que se llamaba Comibam. Entonces, ¿qué pasó? No, Comibam no, Catacam. El Catacam fue. Hubo un llamado, se mostró una necesidad, los campos están listos para la siega, la mies es mucha, los obreros son pocos, los musulmanes se están perdiendo, decía el que predicaba. Yo no sabía lo que era un musulmán, yo no lo sabía, ni en qué creían ni nada, pero yo sabía que el Señor me estaba preparando, que el Señor tenía un propósito con mi vida. Cuando el hombre hace el llamado, que fue Alberto Motesi, yo me puse de pie, hermano, me puse de pie. Y cuando estaba de pie yo decía, ay Dios mío, ¿qué yo hago de pie? Yo nunca me asusté sinceramente, porque era como que fue un impulso. Bueno, hermanos, desde ese momento hasta que yo salí al campo misionero a cumplir, pasaron 10 años, en los cuales lo primero que tuve que hacer fue buscar información, qué es un musulmán, en qué creen, cuáles son los pilares de su religión, qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer en esa cultura. Tuve que informarme, tuve que capacitarme, tuve que prepararme antes de salir, porque si no, no iba a ser efectiva. Y en ese transcurso, a veces uno llega a pensar, wow, Señor, ¿qué pasa? Como que esto me lo inventé yo, o qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que Dios se tarda, pero yo tenía que prepararme poco a poco. Y Dios fue poniendo carga en mi corazón por los musulmanes. Entonces yo los vi como esas ovejas que no tienen pastor. Yo los vi que se estaban perdiendo. Yo les vi que su destino era el infierno. Y el Señor entonces empezó a usar eso. Empezó a usarlo. Y me llevó a la movilización 10 años después. 10 años después fui y cumplí con mi llamado. Entonces el Señor llama. El Señor tiene propósitos, tiene dones, tiene capacidades para cada uno de nosotros, pero tenemos que movilizarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que adquirir herramientas. Y si hoy en día, por ejemplo, en España, se ve que hay un gran número de problemas en cuanto a la sexualidad. Eso está poniendo, bueno, es mundial, pero allá están permitiendo un sinnúmero de cosas contrarias a la palabra de Dios. Pues visualizando yo que en un futuro eso iba a ser un área donde la iglesia se tiene que capacitar para saber trabajar con ese tipo de problemáticas sexuales. Vi un curso que lo ofrecían y para la gloria de Dios lo hice. ¿Por qué? Porque quiero herramientas que el día que yo tenga que trabajar, por ejemplo, con un homosexual, con una lesbiana, pues yo sepa llegar a la raíz de esa persona, de esa problemática, y sepa darle herramientas, y sepa ayudarle, y sepa conectar con él, no solamente juzgarlo, porque el Señor puso misericordia en mi corazón hacia esa población, porque muchas veces como cristianos los juzgamos y los rechazamos, ¿verdad? Y ya los condenamos al infierno. Pero haciendo ese curso, hermanos, ¿saben lo que descubrí? El gran dolor emocional que cargan muchas de esas criaturas. La gran cantidad de situaciones que han experimentado de carencias de un padre, de una madre muy, muy dominante. Y todas esas cosas los llevaron a inclinarse hacia ese pecado. Entonces yo ahora los veo con más misericordia. Y ahora yo sé que, mira, Señor, estoy preparada para trabajar con ellos. Y así por el estilo, hermanos, la iglesia para conectarse con la gente tiene que tener sabiduría, tiene que visualizar, bueno, la población se está desenfrenando en esta área. Vamos a prepararnos, vamos a ayunar por eso, vamos a orar, pero vamos a movilizarnos. No podemos esperar que si Dios nos pone carga y nos llama, quedarnos sentados. No, así no es, hermano. Nehemías sintió la carga, oró, confesó los pecados y se movilizó. Se movilizó con una estrategia, con un plan,
para hacer algo, porque el plan nos lo va a dar Dios y el plan es particular, como dije ahorita. En España no funciona lo mismo que aquí, en México tampoco, en el sentido de estrategia. Entonces descubre cuál es la estrategia para esta zona, cuál es la estrategia para donde Dios te ubicó. Eso es importante, hermano. Se conectó con la necesidad. Tenemos que conectarnos con esa necesidad. Aleluya. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, piensen ahora mismo, ¿qué necesidad como iglesia ustedes pueden suplir en la zona? Hay sitios, por ejemplo, en que hace falta ayuda para los estudios de los niños. En España le dicen tutoría. Pues mira, vamos a preparar a 2 o 3 hermanos que den tutoría, hacemos unas hojitas sueltas, se ofrecen tutorías de matemática y de inglés de 4 a 5 de la tarde, lugar tal. Una estrategia, ¿verdad? Entonces así por el estilo se va identificando y se le ofrece un servicio a la gente y a través de ese servicio llegan a Cristo. Tienen que verlo así, hermanos. Tenemos que conectar con ellos. Tenemos que aprovechar las oportunidades del día a día. Como yo les dije hace un momento, esta amiga mía dominicana estaba en una peluquería. Si yo soy tímida y si soy antisocial, yo no le hablo, me pierdo la oportunidad de conectar con ella. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo: Señor, dame soltura, dame amabilidad, una sonrisa, un buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Todos esos detalles nos hacen conectar con la gente, porque la gente está sedienta de relaciones genuinas. Amén. Y de relaciones profundas. Y miren, los puertorriqueños somos bastante sociales. Usted va a España y muchas veces usted dice buenos días y no te contestan. No te contestan. O te miran mal. Y a veces, por ejemplo, por parecer un poco gitana o algo así, pues hay prejuicios sociales. Y uno tiene que lidiar con todas esas cosas, ¿eh? Pero aquí, gracias al Señor, la gente es un poco más abierta. Tienen esa ventaja, ¿verdad? Que pueden aprovechar todo eso. Ser natural, hermano. Lo mejor es que seas tú mismo para conectar con la gente, porque la gente está cansada de la hipocresía y de la religiosidad. Están cansados de eso. Y si tú les presentas un Cristo cercano, un Cristo que sin caretas, sin mucha religiosidad, eso les atrae. Amén. Y así puedes conectar con ellos. También si tú les demuestras que eres tan humano como ellos, que también fallas, que también tienes defectos, que también has caído. Esas cosas que a veces queremos ocultar, ay, es que si se enteran de esto me van a rechazar. No, esas cosas Dios las utiliza para conectarse con la gente. Eso Dios lo utiliza. Porque la gente a veces dice, ay no, es que los cristianos están como que en un pedestal y es muy difícil, hay que ser perfecto para estar ahí. No es así. Le tenemos que demostrar, mira, soy tan humano como tú, pero tengo un Cristo que me redimió, que me perdonó, que me limpió y que me dio una oportunidad. Entonces eso es atractivo para la gente, eso es atrayente. La conexión requiere empatía. O sea, nos tenemos que poner en el zapato de los demás. Nos tenemos que poner en el lugar de los demás. Tenemos que, como dice la palabra, llorar con el que llora y reír con el que ríe. Y eso también hace atrayente. Tenemos que discernir también, hermanos, los espíritus que operan. Los espíritus que operan. Porque sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre. Eso es obvio. Entonces yo no puedo ir a un lugar y empezar a ver las cosas con los ojos humanos y quizá airarme o resentirme o enojarme y sin tomar en cuenta el mundo espiritual que está operando, que tiene ciegas a las personas. Entonces eso lo tenemos que discernir, eso lo tenemos que identificar para ser efectivos y conectar bien. Aleluya. Hermanos, en la zona donde yo vivo, yo hice un estudio de la zona. Yo traje aquí la información. Con una hermana puertorriqueña que estuvo 2 meses conmigo,
tú la conoces, pastora, Migdalia. Ella me dijo que es familia tuya. Sí. Bueno, pues nosotros buscamos primero la población general de la zona, 80.000 habitantes, la religión principal, catolicismo con sincretismo, que quiere decir que mezclan, tienen una mezcla. Entonces, actualmente en toda Andalucía, que viene siendo todo el sur de España, hay 552 iglesias evangélicas. En toda Andalucía, que es un sector bastante grande. Bueno, entonces, espiritualmente, ¿qué cosas predominan en mi zona? Primero, lo que se llama el hedonismo, que viene siendo obtener el bien por medio del placer. O sea, si me da la gana, lo hago. No me importa si es bueno o no. Si obtengo placer por eso, pues lo hago. Eso es lo que predomina ahí. La ética está ausente. Está ausente. Ausencia de reglas. Exaltación a los sentimientos. O sea, si te sientes bien fumándote una marihuana, pues fúmatela. Si te sientes bien, si teniendo una relación con alguien de tu mismo sexo, pues tenla, no pasa nada. Eso no es nada. Así está la cultura europea en términos generales. También hay una fascinación por lo oculto, por estas religiones de Asia, así ocultismo y todo eso. Esa inclinación está habiendo en la cultura española. También dentro de los dioses que hay, quizás no tienen, sí, está el catolicismo. Recuerden, España oficialmente es católica, pero como les comenté al principio, a causa de lo que ocurrió con este gobierno, muchos se han decepcionado del catolicismo y se han autonombrado ateos. Y los que hay católicos como tal son los que ustedes ven por la televisión, que hay un santo en cada pueblo, que se hace la fiesta de esto, de lo otro, ¿ven? Esos son los dos extremos que hay. Pero también hay otros dioses. Por ejemplo, hay un culto al cuerpo, en la hermosura del cuerpo, al consumo, a los deportes, o sea, todo centrado en el ser humano. Todo centrado. Económicamente está muy bien. Donde yo vivo está muy bien. Pero está esta deficiencia. Entonces yo tuve que identificar todo eso para saber con qué clase de persona me voy a enfrentar, ¿verdad? Yo no les puedo decir, mira, te traje una comprita. Ellos no necesitan compra, no, porque económicamente están muy bien. Entonces tengo que pedirle al Señor sabiduría, cómo llego hasta donde ellos, a su necesidad, a que ellos entiendan que necesitan a Cristo. Ese es el asunto, hermanos. Y cada país, como les dije, pues tiene sus desafíos y tiene sus necesidades. Entonces, para conectar con la gente, necesitamos que, así como Dios le mostró a Nehemías, una estrategia, hermanos. Porque como Puerto Rico ya está muy evangelizado, solamente el Espíritu Santo es el que lo puede hacer. De ahí partimos. De ahí partimos, hermanos. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Nada, nada, nada. Sin el Espíritu Santo no somos efectivos, hermanos. Para terminar, les comparto un testimonio que tuve. Cerca de mi casa hay un sitio de brujería que hacen hasta sacrificios. Yo le envié la foto a la pastora Tania. Y desde que lo vi, hermano, me sentí así como Pablo, que la sangre me hervía por dentro, porque decía, Dios mío, ¿cómo puede ser que ese sitio esté aquí? Bueno, empecé a orar por eso, empecé a orar. Pero ¿qué pasa? En ese lugar repartieron unos papelitos y los pusieron en todos los carros de la zona. Y los papeles decían, tienes problemas, estás enfermo, esto y lo otro, ven y te hacemos un trabajo, ¿ves? Cosas así. Pues un día yo estoy en mi casa orando, ayunando, salgo abajo, que voy a comprar algo, y me encuentro con, ellos son de África, ¿verdad? Estas personas. Me encuentro uno de los africanos repartiendo los papelitos. Y a mí se me subió lo de puertorriqueña. Yo vengo y le digo, ¿qué tú estás haciendo?
Yo estoy allá arriba en mi casa orando y ayunando para que Dios traiga salvación a esta zona y tú no me vas a dañar el trabajo que yo estoy haciendo. Te me vas de esta zona en el nombre de Jesús. Así yo le dije. Entonces ahí empecé a hablar en lengua y él se quedó así asustado y se echó para atrás y me hacía. Yo decía, te reprendo en el nombre de Jesús, te me vas de esta zona. Y se fue, ¿verdad? Entonces después yo empecé a llorar porque como que y el Espíritu Santo me habló y me dice, Ani, ¿por qué lo haces? Yo digo, bueno, Señor, lo hago porque quiero que te conozcan, quiero que sean libres y no quiero que esta gente los confunda. Y Dios me dice, bueno, si ese es el motivo, sigue. Hermano, yo me dediqué a recoger los papelitos que él había puesto en los carros, sola, ahí, sin mirar a nadie. Mira, cuando llegué a casa tenía un paquetón así. Y después le dije a las muchachas que vienen a mi celular, miren, si ustedes tienen un papelito de esto en un carro, ustedes lo cogen y lo rompen, porque no vamos a permitir que engañen a la gente. Hermanos, tengo que seguir orando y les pido que cuando los recuerden, por favor, pongan ese lugar. Ese lugar está abierto todavía y en ese lugar hacen sacrificio hasta humano. Ese lugar está justo al frente de lo que se llama el ayuntamiento, o sea, donde se regulan las leyes, justo al frente. Yo no sé por qué, me sorprende tanto. Y yo sé que hay una influencia espiritual al estar ubicado justo al frente de donde se gobierna en esa zona. Y hermanos, es una lucha fuerte, hacen falta obreros. ¿Cuánto me gustaría a mí que muchos puertorriqueños se movieran para allá? Aunque sea un verano, ayudar a repartir tratados, a hacer un programa al aire libre, hacer algo, aunque sea un verano. ¿Cuánto me gustaría a mí, hermano? Yo me he sentido muy sola, en el sentido físico, ¿verdad? Muy sola. Le digo, Señor, necesito una compañía, necesito una guerrera que me levante las manos también, como hacían, ¿verdad? Aarón y Hur en el campo. Entonces, esa es una petición que le debo al Señor. Porque mi deseo es abrir una obra allí. Es muy cuesta arriba, la verdad. Pero yo sé que el Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer. Entonces, hermano, ya que tú estás aquí en este país donde hay tanta bendición, donde hay libertad de culto, donde hay tantos recursos, donde hay tanta facilidad, aprovéchala. Aprovecha, porque a que mucho se le da, mucho se le demandará. Aprovecha la libertad que tienes en Cristo. Aprovecha los recursos que tienes. Contacta con la gente, no seas tímido, una sonrisa, un mira, ven conmigo a tomarnos un café, mira, te invito al cine, a la playa, lo que sea, pero empieza por algo y quitémonos de la mente a veces esa legalidad que tenemos, ese legalismo de querer imponer. No, deja que fluya la relación, que fluya el espíritu, que fluya. Llegará un momento en que Dios te diga, ahora, háblale de mí. Ahora es el momento. Ya te la ganaste como amiga, ya estás suavizada, ya ella ve que tú no eres una rígida, una legalista, una así que quiere imponer. Entonces puedes hablarle de Cristo. Que el Señor nos dé esa sabiduría como puertorriqueños, porque la mies sigue siendo mucha. Las necesidades han cambiado en Puerto Rico. Ahora, según lo que veo, no se puede salir mucho de noche. Tenemos que entonces buscar una estrategia. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Ronnie te manda saludos. Saluda a Ronnie. Ronnie. Hola, Ronnie. Ay, ay, ay. Ay, ay. Nos quedamos con la cara, ¿verdad que sí? Oh my God. Qué bueno es saber tantas cosas, ¿verdad? Que lo que ha hecho Dios contigo por allá, definitivamente nos gozamos. Vamos a orar por esa petición que tienes en el corazón. Definitivamente, cuando Dios te posiciona en un lugar es por algo. O sea, sabemos que Dios te va a respaldar allí en ese lugar, amén. Así que vamos a levantarnos y vamos a orar para cerrar. Peticiones para cerrar. Ajá, Javier. La mamá de Bianca, ¿qué pasó? ¿Está malita? ¿Sí? Ok. Vamos a orar por la mamá de Bianca. Por mí, que desde que mi hermano